Después de un fugaz baño, el sol se estaba poniendo detrás de él, así que salió del agua, agarró su bolso que había dejado en la orilla y se fue. Iba en dirección contraria al ascensor cuando se volvió, lo miró y fue caminando hacia él como si una corriente magnética lo atrajera. No parece tan malo, se dijo a sí mismo una vez que estaba al lado de la máquina. Lo miró y lo volvió a mirar. Dio una vuelta y detrás visualizó la pared compuesta de rocas y algo similar a una cabina en donde estaba el motor, al menos eso suponía, ya que no había llevado la llave para abrir. Subió por la escalera, situada cerca del ascensor, y se preguntó si por esa misma habían subido los nenes que vieron morir a sus padres en ese trágico accidente. Y se encontró con la ruta. La cruzó, caminó alrededor de 2 o 3 cuadras hasta una avenida y esperó el colectivo que lo dejara de vuelta en la estación de ómnibus y por ende en el hotel donde se hospedaba. Tuvo que llamar 2 veces a la conserjería porque no salía una gota de agua caliente y cuando al fin lo logró, el timbre de su habitación sonó 2 veces. Era Antonella. Quería preguntarle a qué hora bajaría a comer y si le gustaría que lo hicieran juntos, ya que era su última noche en la ciudad. Cuando abrió la puerta, notó que la chica se sorprendió al verlo solamente cubierto de la cintura para abajo con un toallón. Le explicó que estaba por bañarse, pero eso no importó en realidad. Quería hacerla pasar, lo hubiese hecho de haber sido otra la situación, pero estaba enamorado de Carmela y no podía luchar contra su mente. Y ya sin haber hecho nada sentía culpa, así que le dijo que iría a visitar a una tía que vive justamente en la ciudad. No sonó muy convincente, pero bastó para que ella le dijera que estaba bien, que había sido un gusto conocerlo y le besara la mejilla. Puso un canal de música en la televisión y se bañó, pensando en que ahora sí tendría que salir a comer afuera o quedarse encerrado en silencio hasta el otro día por la mentira que había dicho. En definitiva solo iban a comer, pero a él ni siquiera eso le parecía correcto, siempre pensando en que no le gustaría que su novia le hiciera lo mismo, aunque tampoco tenía la certeza de que fuera así. Se despertó al otro día, con el sonido de un detestable reloj pequeño que le había dado su madre, porque si no tenía uno de esos, se quedaría dormido. Ya era miércoles y el micro salía a las 16 horas, así que debía darse prisa e ingeniárselas para arreglar lo último que le quedaba y volver. Desayunó y salió. Tomó un colectivo en la plaza y se encontró cara a cara con el ascensor, su ascensor. Ya no era lo que había sido. Antes un hermoso ascensor con paredes de vidrio que le permitían ver todo a su alrededor, y ahora una caja de metal con paredes negras, con una puerta de igual material, en donde solo se veía algo cuando la puerta se abría. Primero revisó lo que se denomina cabina, el chasis de la cabina, el tablero o control de maniobras, todo parecía normal, demasiado normal y bien hecho. No entendía mucho a esta altura y todavía había más. Puesto a que ahora sí había llevado la llave, abrió las 2 puertas de metal que estaban entre las rocas y se encontraba lo que él supuso el día anterior, el motor del ascensor. Un motor de imán permanente con un sistema de freno a disco dual que sin duda tenía mejor eficiencia y era más pequeño. Mayor eficiencia eléctrica y mecánica, eso fue lo que pensó. Es imposible que esto no ande, dijo para sí mismo. Revisó todo, absolutamente todo, y estaba todo en perfecto estado. Todo en su lugar, nada parecía raro ni siquiera por su ubicación. Se inclinó detrás y una luz parpadeante de color verde titilaba. Una luz fluorescente que, si te acercabas demasiado, quizá te dejaba ciego, rodeaba una especie de chip, de esos que después se usarían para los celulares, pero más grande, como del tamaño de una fotocarnet, con un cartel que decía no tocar. Lo miró, lo volvió a mirar, fue afuera, se sentó, le temblaban las manos, la mente no paraba de pensar en qué sería aquello que había encontrado y en qué pasaría si lo sacaba de ese lugar. Ya eran las 10 de la mañana y no había logrado arreglarlo, ya que no había nada para arreglar. Se levantó y fue directo al chip, decidido a sacarlo y con la ilusión de que si lo hacía, el ascensor andaría por arte de magia. Se puso unos guantes, anteojos de sol, estiró el brazo rodeando el motor y mirando de reojo, despegó el chip que estaba adherido al motor con un destornillador que después lo tiró. Nunca entendió por qué.
pero una vez que levantó el chip del suelo ya no brillaba. Lo guardó en su riñonera, el motor hizo 2 intentos de arranque tosiendo ahogado, y al tercero la pequeña luz roja cambió a verde y las ruedas de metal empezaron a moverse. Salió y cerró la puerta. Probó el ascensor 2 o 3 veces subiendo y bajando y se quedó sorprendido. La gente se acercaba y tenía miedo de subirse primero, pero viendo que no pasaba nada extraño, empezaron a utilizarlo de manera normal. Fue hasta el teléfono público y habló a Electro App, avisando que ya estaba todo arreglado y que volvería esa misma tarde a Buenos Aires. También llamó a su familia y a su novia, con la cual arregló el encuentro en la terminal de Retiro más o menos para las 21 horas. Llegó al hotel, se bañó, se despidió de todos los que estaban ahí y cruzó para tomar el ómnibus que lo traería de vuelta a su casa. No había más de 15 pasajeros, en realidad eran 13 y 2 choferes, y él tenía el último asiento de un micro doble. Abajo había 7, arriba 5, ubicados de la mitad para adelante, y de la mitad para atrás estaba solo él. Un micro común, con el baño abajo, la expendedora de café y jugo al medio, en el piso de arriba. El cielo estaba nublado, y los primeros truenos se escuchaban claramente. También algunos relámpagos se hacían ver, y para cuando el micro puso primera, la lluvia ya era un hecho. Era de día, pero el cielo estaba negro como a las 3 de la mañana. Mucha agua cayendo del cielo, en una verdadera tormenta, y el ómnibus emprendió su viaje. La ruta 9 fue la elegida, es la más directa hasta Buenos Aires, y se puede tardar entre 4 o 5 horas en llegar. El micro iba a 80 km por hora, aunque a veces sobrepasaba el límite de velocidad permitido. No había nadie en la ruta, y el micro era prácticamente nuevo, pero bueno, eso no justificaba tal exceso. Los truenos eran fuertes, tanto que todo el micro se sobresaltaba cada vez que alguno sonaba, y hasta se podían escuchar algunos grititos. Rodrigo se encontraba sentado de forma perpendicular a los asientos, para estirar un poco las piernas, apoyado la espalda en la ventana. Iba leyendo un libro de cuentos cortos que su hermana le había regalado para Año Nuevo y escuchando en su Walkman un cassette grabado del último bondi a Finisterre, con lo que cuesta armar un full. Tarareaba a veces por momentos. Recordó lo que había guardado en su riñonera y dejó de leer para verlo. Era raro, realmente era un chip, pero nunca había visto uno. Se le vino a la mente cuando el doctor Emmett Brown le dice a Marty en Volver al Futuro 3 que es increíble que una cosita tan pequeña pudiera causar un daño tan grande. Y sonrió. Lo tenía en la mano, a menos de 15 centímetros de los ojos, mirándolo una y otra vez, cuando el cielo se iluminó. Fueron alrededor de 30 segundos de una incertidumbre terrible, que por fin terminó cuando un rayo cayó a 50 metros de la ruta, en el campo, al costado derecho del micro, dejando ver un árbol convertido en llamas que se partía y caía. Sin tiempo para reaccionar, y cuando absolutamente todos estaban distraídos mirando lo que el rayo había provocado, cayó otro de la misma intensidad, pero a solo 20 metros delante, dejando sin poder ver al conductor, que había perdido el control del ómnibus ante el impacto contra el suelo del rayo proveniente del cielo. El micro zigzagueaba incesante en el asfalto, completamente mojado. Iba de un costado a otro costado de la ruta, y Rodrigo golpeaba la espalda contra el cristal. No se había podido levantar porque se le quedó incrustada la zapatilla entre los 2 asientos, y cuando por fin sacó el pie, el micro agarró un pozo que había en la ruta, mordiéndolo con las ruedas de atrás, que estaban justo debajo del chico, y tambaleó una vez más, echando de su interior a su ocupante, que cayó rompiendo el cristal, llevándose consigo lo último que tenía, el Walkman apoyado en su abdomen y el chip en una de sus manos. La caída fue un salto ornamental fallido. Salió despedido de espaldas y cayó de pecho al suelo, al pasto mojado. La cabeza golpeó con una roca que se encontraba esperándolo y le hizo perder el conocimiento por un instante. El Walkman voló por su cuenta y los auriculares siguieron su camino. Cuando abrió los ojos, vio que no había nada más a su alrededor que pasto y pedazos de vidrios rotos. Quiso darse la vuelta y un dolor en el hombro izquierdo le provocó un grito furioso. Se había fracturado la cabeza del húmero y la clavícula en la caída. Juntó fuerza y coraje, gritó desaforado y consiguió darse la vuelta. Su abdomen
había sido perforado por un pedazo de cristal en forma de triángulo y sangraba por doquier a la altura del ángulo hepático. Consiguió ponerse de pie, mareado y moribundo como estaba, hizo 4 pasos y cayó de vuelta en el pasto, que estaba corto por estar cerca de la ruta. Su parietal y temporal izquierdo golpearon en los trozos de cristal que había en el suelo y sus ojos se cerraron. Cuando se abrieron nuevamente, vio una luz fosforescente de color verde que brillaba en el suelo y se reflejaba en los cristales rotos. Se arrastró con la fuerza que le quedaban, usando solamente su brazo derecho, y alcanzó con su mano el chip iluminado que no había tenido luz desde que lo extirpó del motor del ascensor. Lo puso en la palma de su mano y nada ocurrió. Todavía mal herido, pero sintiéndose un poco mejor, consiguió levantarse y caminar campo adentro, tropezando y cayendo en algunas ocasiones, justo cuando 2 luces blancas que se acercaban al lugar en donde se había caído le iluminaban los ojos.